Iniciamos este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad.
Señor dijo a través de Juan: si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, nos enseñó el Señor a través del apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Celebramos el Viernes Santo de este 2021 y confiados en lo que allí sucedió, que tiene efecto para nuestra vida, inclinamos nuestros rostros, pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Amado Dios, delante de ti estamos y nos presentamos delante de ti, Señor, como lo que somos, pecadores. Acudimos a tu gracia para que perdones nuestras iniquidades. Rogamos, Señor, que perdone nuestras ofensas. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos, Padre, que por tu gran misericordia y amor, a través de la obra que tu Hijo Jesucristo hizo, seamos limpios de todo pecado, pues tu palabra nos dice que con una sola ofrenda hizo para siempre santos a los que en ti creen. Gracias, Señor, por venir a nosotros a través de la palabra, por absolvernos de pecado. Así, Padre, podemos estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos el Salmo para este día, Salmo 22, 1 al 21. Salmo 22, del 1 al 21, dice así la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. En este momento los invitamos para que por medio del siguiente himno alabemos a nuestro Dios y le demos gracias por su amor eterno y por su fidelidad. Oh
Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Damos gracias al Dios eterno porque su fidelidad es inmensa. Ahora nos disponemos para escuchar con atención las lecturas que están preparadas para el día de hoy. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Dice así su palabra. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La epístola está tomada de Romanos 3:21 al 31. Dice así su palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por qué la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Palabra de Dios. El Evangelio para este día está tomado de San Mateo, el capítulo 27, los versículos 32 al 50. San Mateo, capítulo 27, versículos 32 al 50, que dice así: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús, clamando a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amado Señor, estamos frente a tu presencia a través de tu palabra. Te pedimos que nos hables por medio de ella, que al meditar en este día, cuando celebramos la cruz, el Viernes Santo, cuando tú entregaste tu vida por nosotros, ese mensaje que tiene vida eterna para todos, Señor, que tú nos enseñes tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Celebrar el Viernes Santo. Todos los años, en una de las fechas estipuladas por el calendario, celebramos este día. Pero a veces no pasa de ser una celebración y nada más, de ser un recordatorio de lo que sucedió hace 2000 años, y pareciera que para el día de hoy, para este presente de la historia, no tuviera nada que decirnos. Por eso nuestro propósito con esta meditación es traer a este presente el mensaje de lo que allí sucedió. El apóstol San Pablo dice: la cruz es locura a los que se pierden, pero para los salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios.
La revelación de Dios se dio en torno a una cruz, en torno a un madero. Pero esa revelación en la cruz, para la razón humana, resultó absurda. No puede la mente humana comprender cómo un hombre que muere en un madero, con todo y lo que este contexto significaba, sea el Salvador del mundo. Hasta hoy cuesta a la mente humana entender por sí sola el mensaje de la cruz. Se necesita algo más que conocer la historia, que leer la historia, que Dios en su misericordia nos revele ese mensaje. Como luteranos tenemos una máxima que dice: solo la cruz es nuestra teología. Y esta define lo que la Iglesia luterana pretende comunicar al mundo. Por eso, bajo ese lema acuñado en la Reforma, desarrollaremos nuestra reflexión en este día. Solo la cruz es nuestra teología. Y vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo bajo dos máximas: la cruz como expiación, la primera, y la segunda, la cruz desnuda las mentiras de la religión. Recordamos, en primer lugar, la cruz como lugar de expiación, y en segundo lugar, la cruz desnuda las mentiras de la religión. La palabra expiación no es muy conocida en nuestro medio. Por eso no es tan entendida. Quizás se nos hace extraño ese término. Es un término usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y expiar quiere decir pagar por una deuda de alguien, asumir la responsabilidad de otro, aplacar la ira de Dios. De hecho, hay un dicho popular que nos ayuda a entenderlo. Cuando alguien quiere no hacerse responsable de un hecho que ha cometido, busca a alguien para echarle la culpa, y entonces decimos: ese es un chivo expiatorio. Pues bien, Jesucristo fue nuestra expiación. De hecho, en el Antiguo Testamento se enviaba un cabrito al desierto. No se mataba, sino se sacaba de la ciudad y se enviaba al desierto. Se expulsaba al desierto. De hecho, se llama el chivo expiatorio, el cordero expiatorio. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó allí en ese madero? En primer lugar, el madero hizo que Jesús fuera maldito, porque dice que maldito era colgado el que era colgado en un madero. Escuchamos la lectura. ¿Pero por qué Jesús se hizo maldito? ¿Por sus pecados? No, por los nuestros. Asumió el pecado de la humanidad, sirvió de chivo expiatorio, asumió la culpa de otros, o sea, nuestra culpa, tu culpa y la mía. Echó sobre sí todo, dice, y se hizo maldición por nosotros. Asumió el pecado de la humanidad entera, tanto de los presentes en su tiempo como de nosotros y de los que vienen. Esto hacía que Él fuera maldito en honor a la palabra del Antiguo Testamento que leímos a través de Deuteronomio. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Asumió nuestra culpa, llevó sobre sí nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras rebeliones, dice el profeta Isaías. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en el libro de los Gálatas lo siguiente: Jesús nos redimió de la maldición pronunciada por la ley, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues las Escrituras dicen: todo el que es colgado en un madero está bajo maldición. Esto lo encontramos en Gálatas 3:13. Por lo tanto, no erramos al decir que Jesús, el Hijo de Dios encarnado en el vientre de la Virgen María, se hizo maldición por nosotros, porque el pecado hace del pecador maldito. Tanto así que hasta la tierra fue declarada maldita por causa del hombre. En Génesis 3, cuando Dios da la sentencia al hombre porque ha caído en pecado, dice: maldita será la tierra por tu causa. La maldición del pecado es tan grande que
abarcó no solamente el ser humano, sino la tierra que por nuestra causa entró bajo la maldición. Jesús asumió en nuestro lugar esa maldición. Eso se llama sustitución. Nos sustituyó. Dio su vida en lugar de nosotros. Se hizo maldito por los malditos, o sea, por la humanidad, por cada uno de nosotros. De manera que cuando nacemos, venimos bajo esa maldición. Podría decirse que nacemos malditos por causa del pecado. Y solo Cristo en el camino de la cruz pudo quitarnos esa maldición. El mensaje de la cruz es algo más que un fetiche que la religión ha hecho para excusarse. Es algo más que cargarla en el cuello como símbolo. El mensaje de la cruz del que habla San Pablo es aquel mensaje que la razón humana no logra entender por sí sola, que necesita de la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender, aceptar, creer y confiar en lo que allí sucedió. En primer lugar, sucedió que el Hijo de Dios se hizo maldito por nuestra causa en lugar de nosotros. Tanto es la maldición del pecado sobre el hombre que cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver su rostro, Dios le contesta, no verás mi rostro, porque no hay ser humano o hombre que me vea y siga viviendo. Esto muestra que el pecado nos expulsó de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era guiado, o cuando Dios se acercaba a hablarle al pueblo, siempre estaba una nube presente ocultando el pueblo de la presencia de Dios para no destruirlo. Esto muestra la gravedad del pecado. Y lo que la cruz nos enseña es aquella paradoja. La gravedad del pecado también nos la enseña la cruz. Al hacer de Jesús maldito delante del Padre por causa nuestra, la cruz sentencia la gravedad del pecado. La cruz predica la gravedad del pecado. En la cruz está el mensaje completo del Evangelio. Nos muestra el pecado, pero también nos revela la misericordia de Dios. Las dos cosas nos son reveladas allí. O como se dijera dentro de la teología luterana, la ley y el Evangelio están presentes en la cruz. La ley que lleva a Cristo a ser maldito por nosotros y el Evangelio que por medio de su muerte nos libera de la culpa. Las dos están allí. Expiación. Esa palabra extraña a nuestra cultura, extraña a nuestro vocabulario. Dice también el apóstol San Pablo en Romanos, Dios dio a Jesús como expiación por los pecados, por medio de la fe, con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Dios, porque en su paciencia Él ha perdonado los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Y esto afirma la justicia en la era presente, mostrando que Él es el justo en sí mismo y también que Él es el que justifica por medio de la fe de Jesucristo. Romanos 3, 25 y 26. En la cruz fue clavado el pecado y dijera San Pablo, fue roto la carta que la ley tenía contra nosotros, el dictamen que la ley. Jesús clavó allí los pecados de la humanidad y dio fin a la maldición que la ley había puesto sobre cada ser humano por causa del pecado. Es lo que sucedió en la cruz por nosotros. El hecho de que el Señor Jesús clame en una de sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, indica la gravedad de lo que allí sucedía, cuando por un instante en la historia el pecado fue capaz de separar a la Trinidad por un instante. Si el pecado separa a la Trinidad por un instante, ¿qué hará con nosotros, los miserables pecadores? Jesucristo fue separado de Dios por causa de ser maldito, pues lo era por nuestra culpa. Dios le oculta en sus ojos y Jesús clama, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió separado, pero tenía que ser allí cuando la ira de Dios caía sobre su vida por causa de nuestro pecado, cuando pagaba por nosotros en la cruz. No logramos entender ni dimensionar lo que allí sucedió. Fue la batalla más grande que haya existido en la vida entre el autor del bien, el autor de la justicia y el mal. Allí el Señor venció el mal y libró la terrible batalla que ningún ser humano hubiese podido en los lugares espirituales para vencerlo. En esa batalla se siente solo,
Sabe que el Padre le ha abandonado a causa de la maldición por el pecado. Por eso está allí espiando, llevando la culpa, soportando el castigo por nuestros pecados. La palabra apenas en un versículo nos trata de reflejar lo que allí sucedió. Aún nuestra mente no logra entender lo que allí verdaderamente sucedió, pero tuvo que ser terrible. Los profetas decían el día terrible de Jehová cuando hacían referencia a la obra de Cristo en la cruz. La segunda parte de lo que allí sucede en la cruz es que la cruz desnuda las mentiras de la religión. El Señor Jesús dice en una de sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No entienden lo que están haciendo. Los que lo crucificaban pensaban que le estaban dando gloria a Dios. Cuando el Sanedrín judío y toda la religiosidad judía crucificó al Señor, ellos creían rendirle honor al Padre porque estaban crucificando a un blasfemo. Por eso Jesús en la cruz pronuncia: perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos que en el proceso del juicio, Pilato les presentó un criminal, a Barrabás, y les dijo que a quién soltaría, si a Jesús o a Barrabás. Ellos dijeron: a Barrabás, crucifique a Jesús. Así es nuestra mente. Hoy tampoco entendemos. Crucificamos a Jesús siempre, o menospreciamos la cruz para ponernos en lugar de Él. El apóstol Pedro dijera en su primer sermón: ustedes mataron al autor de la vida. Por eso Jesús dijo con toda la razón que solo a Él le pertenece: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese mensaje es para el mundo de hoy también, para cada uno de nosotros, para cada ser humano. No sabemos lo que hacemos. El ser humano sin Dios no sabe lo que hace. Llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tampoco sabe que aquel que ha sido crucificado lo ha sido por cada uno. Ha hecho de la religión, ha enajenado a Cristo de la vida humana. Cristo es de un grupo de cristianos, simplemente una persona de la historia, pero se olvida de que Cristo es el Salvador de los que a Él acuden. No entienden, no saben lo que hacen. Hoy se reemplaza a Cristo por imágenes, hasta por la misma fuerza y voluntad propia. No sabemos lo que hacemos. Nadie puede reemplazarle en la cruz y nadie puede sustituirle para ser salvos. Solo Él podía hacer lo que al Padre agradaba para que esa expiación fuera completa y aceptada por Dios por nosotros. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No sabían lo que hacían los que lo crucificaban. Pensaban que estaban honrando a Dios. Hoy, durante la Semana Santa, en muchos lugares del mundo se crucifican personas, en otros se hacen procesiones pensando que eso sustituye la obra de Cristo, pensando que eso glorifica a Dios. También no sabemos lo que hacemos. No sabe hoy la humanidad lo que hace al querer sustituir por medio de la religiosidad la obra de Cristo en la cruz. Eso también significa no saber lo que significa el mensaje, no saber lo que se hace. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dice el Señor: creer en aquel que Él envió. Leemos en Hebreos la siguiente declaración en relación con esta voluntad: es que nosotros hemos sido separados para Dios y hechos santos, una vez por todas, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Encontramos esta declaración paulina en Hebreos 10:10. Cuando el Señor Jesús pronunció su última palabra, dijo: consumado es. El término consumado, del griego teletestei, era un término usado en el mundo de los tiempos de Jesús para pronunciar una deuda totalmente paga, lo que llamaríamos en nuestro medio un paz y salvo. Todo está pago. Cuando en el comercio se pagaba a una deuda al acreedor, se decía tetelestei, hecho está, pagado está.
Y esa misma palabra tan común fue la que el Señor pronuncia en la cruz para decirle a la humanidad lo que había que hacer para que ustedes tengan vida eterna. Hecho está. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. La religión pretende agregarle a la consumado está. La fuerza humana y la voluntad humana también pretende agregarle. ¿Será que sí? ¿Será que el Señor es nuestro Salvador o algo debo hacer yo? No, grabemos siempre la palabra que con sangre firmó el Señor ante el Padre. Hecho está, consumado es. Y al decir esto, entregó su espíritu. Y luego San Pablo, que nos explica de qué se trataba, dice: por esa voluntad, por esa muerte es que hemos sido separados para Dios y hechos santos una vez por todas, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No hay nada más claro que esta explicación paulina. Por eso nos llamamos santos, porque Dios nos ha santificado a todos los que creemos y los que creen. Y esa santidad tiene que ver con la declaración de la cruz, que todo el que está en Cristo a través de la fe es declarado sin culpa, absuelto de toda culpa ante el trono de Dios. Es una declaración forense, o como se le llama en los medios del derecho, una declaración hecha por Jesús por cada ser humano ante el Padre, aunque todavía el corazón humano sea el corazón sujeto a la corrupción, pero su ser es declarado sin culpa. Es hecho, no se hace. Ha sido separado, no se separa. No es una acción que el ser humano hace a sí mismo, es una acción que se le hace de afuera al ser humano. San Pablo lo dice: hemos sido separados. Esta acción la hace un sujeto externo a nosotros. Y hechos santos, no nacemos santos, somos hechos desde afuera santos, declarados por la obra de Cristo. Luego terminaría el apóstol San Pablo su argumento diciendo: ahora, cuando hay perdón de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria. La religiosidad está basada en ofrendas y sacrificios que supuestamente cada ser humano deba hacer para alcanzar la misericordia de Dios. La religiosidad basa la salvación en el esfuerzo humano y descarta por completo la obra de Cristo. Por lo tanto, es una blasfemia y el menosprecio de la cruz. Y San Pablo dijera: ay de aquel que menosprecia la cruz de Cristo. La religiosidad siempre buscará al ser humano en el ser humano su propio camino al cielo. El Evangelio es el camino al cielo viniendo a nosotros. No hay necesidad de hacer nada. La predicación de la cruz, de la que San Pablo dice, es locura a los que se pierden. Por eso a los que se pierden es locura, porque no logran entender que allí se hizo lo que había de hacerse por nuestros pecados. Pero a los que se salvan, dice San Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Siempre reunimos el mensaje en esta declaración de la Reforma: solo la cruz es nuestra teología. Solo allí se revela al Hijo de Dios. La cruz reveló al verdadero Hijo de Dios. Predicadores de la ley habían muchos, maestros había muchos, pero solo uno iría a la cruz, y la cruz revela. Y dijera alguien: la cruz es el testigo de la verdad. No hay Cristo sin cruz, ni hay cruz sin Cristo. La cruz es el patíbulo y también el púlpito donde Cristo se revela como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por eso Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Por eso también nos dice: el que quiera ser mi discípulo, haga una cosa, tome su cruz y sígame, porque la cruz revelará la verdad del Evangelio. La cruz es la que identifica al ser humano con el Creador. Es la que hace que seamos llamados cristianos. Por eso Lutero dijera: el mensaje de la cruz, y solo la cruz es nuestra teología. Es allí donde se dicta la sentencia contra la muerte y el pecado, y es allí donde se dicta la libertad de todo pecador que es llamado por la misericordia de Dios a creer en Él. La religiosidad popular ha enseñado desde antaño que la salvación de cada ser humano, de cada persona, es la recompensa de sus buenas obras.
que la salvación de alguna manera es una obligación de Dios, que tiene que salvar a aquellos que bien obran. Un malhechor que no había obrado nada bien fue declarado en un instante salvo cuando Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa declaración no cabe en la mente humana. ¿Cómo es que un malhechor que está crucificado precisamente porque llevó una vida de malhechor, porque era un criminal, en un instante Jesús le dice: verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? La Semana Santa es la antítesis de la religión. La Semana Santa, bien entendida, ridiculiza la religión que separa el camino de la fe de Cristo. La religión separa, el Evangelio es Cristo mismo. La religión abre otro camino que no es. El Evangelio de la cruz nos lleva por el camino que es. La diferencia que la cruz dicta entre el impío y el creyente es allí donde se da la sentencia que todo el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree será condenado. Lo que nos dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y añade, porque el que no cree ya ha sido condenado. Es la cruz la que sentencia lo uno de lo otro. Es la cruz la que indica a dónde va el uno y a dónde va el otro. El que cree en Jesús a la vida eterna, el que rechaza su obra a la condenación. Siempre tenemos presente esto, la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente ha sido justificado por la obra de Cristo, y el no creyente continuará condenado porque nadie le absuelve. Esto nos hace pensar en la diferencia entre el cristiano y el impío. En realidad la diferencia es Cristo mismo, la cruz. Quizás no somos mejores que ellos, aunque debiéramos serlo, y aunque somos llamados a serlo, pero la diferencia está en lo que Cristo hizo. Alguien alguna vez anotó la siguiente frase: la diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el creyente es pecador y lo sabe, el incrédulo es pecador y no lo sabe. No olvidemos entonces que solo el mensaje de la cruz es aquella locura de la que San Pablo habla, que es poder para salvación a todo aquel que cree, pero locura a todo aquel que no cree y está en camino de perdición. Agradezcamos a Dios que nos ha llamado a entender el mensaje de la cruz y que nos ayude cada día a comprender para ser guías de otros, para que ese mensaje esté siempre presente en nuestras vidas con todo lo que significa. Ese mensaje que trae paz, reconciliación a nuestras vidas, esté siempre con nosotros. Y no olvidemos, como dijimos al principio, solo la cruz es nuestra teología. Oremos. Amado Señor, gracias por el mensaje de la cruz, que es la razón de ser de nuestra vida, la razón de ser de nuestra existencia y le da sentido a nuestra fe. Gracias, Padre, porque en ella entendemos la gravedad del pecado, pero también tenemos la esperanza de tu gran misericordia que allí se dictó. Gracias por tu amor, gracias porque, Padre Santo, allí es donde encontramos la libertad. Ayúdanos, Señor, a llevar siempre el mensaje y a ser tus discípulos, dispuestos a llevar la cruz para seguirte. Que tu gracia nos acompañe y el poder del Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para siempre decir: solo la cruz es nuestra teología. Por Cristo Jesús. Amén. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome
Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amado Dios, gracias por esa cruz. Es por ella que podemos inclinar nuestro rostro y elevar una súplica ante ti en este Viernes Santo que conmemoramos tu obra. Gracias por todo el cristianismo a través de la historia. Gracias a esa cruz, Señor, donde el Señor nos abrió las puertas del lugar santísimo, podemos hoy orar a ti, poner nuestras peticiones delante de ti. Queremos pedir, Señor, que en este día bendigas a cada familia en todo el universo, a cada familia de nuestra iglesia en Colombia, a cada persona, a cada ser humano. Que el mensaje de la cruz consuele su vida, le dé esperanza, le dé aliento y le fortalezca. Y que también ese mensaje sea refrigerio para las vidas de los que sufren por diferentes circunstancias. Ese mensaje de la gracia de Dios que costó la vida de tu Hijo Jesucristo, ese mensaje liberador, ese mensaje del perdón y la reconciliación, pedimos que ese mensaje esté presente en nuestro país que tanto lo necesita. El apóstol San Pablo nos dice que debemos predicar el mensaje de la reconciliación, porque a reconciliación fuimos llamados. Padre, quita el odio, quita la venganza de las vidas de los colombianos y que tu mensaje florezca. Y que un día podamos tener paz, esa verdadera paz de la cual tú dices, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Gracias, Padre, por acogernos en tu reino a través de la cruz. De manera que tu gracia y tu amor esté con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Un saludo para la Iglesia Luterana en Colombia y en otras partes del mundo donde nos vean y nos escuchen. Les queremos desear que ese mensaje que se predica día a día y que tiene su origen y su razón de ser en la cruz esté en los corazones de cada uno de ustedes. Que la bendición del Dios Padre esté siempre con todos, en todo momento y en cada instante. Y recordemos que solo la cruz es la teología, el verdadero mensaje del que Pablo dice que es poder de Dios para salvación. De manera que la gracia esté con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén.